Hola, buenas noches. Hoy voy a hablar un poquito de mi periodo o mi trayecto evolutivo y experiencias que me he podido encontrar en el campo de la sanación. Ni qué decir tiene que no voy a hablar de todas. En algunos vídeos pues ya he comentado las posibilidades de lo que puedo realizar en el manejo energético y la transmutación, regeneración, recolocación del campo energético y a la vez del cuerpo físico, ¿no? Con unos resultados realmente sorprendentes en muchos casos. Pero en este caso no voy a hablar de ello, ¿no? Voy a comentar o a explicar alguna experiencia de lo que yo he podido ir observando en sanaciones que he podido realizar. Inesperadas, o sea, empiezas a sanar a una persona y te encuentras con sorpresas que pude ir solucionando y reaccionando convenientemente y con un resultado muy satisfactorio, ¿no? Ello va a derivar a tocar un poquito el tema de la luz y la oscuridad, cielo, Dios, infierno, oscuridad y entidades malignas, ¿no? Y hablo en lo que yo he podido observar desde la posibilidad que tengo de ver el campo energético, ¿no? Entonces, en ello he podido también ver en algún caso, no muchos, entidades, ¿no? Algunas bastante sorprendentes, ¿no? Una en particular, y otras, lo que se ve mucho en las películas de ciencia ficción, que no es tal, de terror, ¿no? O sea, entidades malignas, ¿no? Que invaden o se apoderan de cuerpos humanos. Pues voy a hablar un poquito de ello, ¿no? O sea, digamos que ¿qué personas o a qué personas este tipo de entidades pueden invadirlas o son, digamos, de su gusto, ¿no? Para poder estar bien? Pues ni qué decir tiene que personas que tienen una serie de características, ¿no? No todas, ni qué decir tiene, o sea, algunas. Por ejemplo, las personas que tienen vicios importantes como es tengo que tener cuidado porque tampoco se puede nombrar claramente según qué palabras, porque te pueden invalidar el vídeo, ¿no? En esta plataforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que abusan del alcohol, que abusan, digamos, de las drogas, que abusan, por ejemplo, de relaciones íntimas con otras personas, digamos, sin haber amor y en una cantidad o en una... sí, ¿cómo lo digo? Bueno, que tiene el vicio, ¿vale? De tener relaciones íntimas con personas con continuidad y no importa con quién y si hay amor o no hay amor, simplemente por el gusto del placer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también las personas que, digamos, dejan invadir o dejan sucumbir lo peor de ellas, o sea, emociones negativas, como son la rabia, el rencor, el odio, el ímpetu de la venganza, por ejemplo, también crean una energía en sí mismas que es negativa, es oscura, de mayor o menor intensidad, ¿no? Depende de la persona, depende de sus hechos, depende de las emociones y en el momento que esté. Entonces, este tipo de personas crean en sí
este tipo de energía, ¿no? Que es, digamos que del gusto de las entidades negativas, sobre todo de una cierta malignidad, ¿no? Importante, o sea, en el caso que puede llegar a tener que realizar un tipo de trabajo, ¿vale? Para sacarlas. Digamos que no es fácil, bueno, no es fácil y sí, depende de quién la realice, ¿no? Pues yo en este caso me he encontrado, o sea, pensando en una persona que está mal, que tiene una serie de circunstancias en su vida, por ejemplo, ni qué decir tiene que una de las características es que pueden tener fenómenos, digamos, en su vivienda, en sí mismo, ¿no? Por donde vaya, o sea, que objetos que se muevan, voces, esto puede darse. Entonces es un síntoma de que puede haber alguna entidad en la persona o en donde esté, ¿vale? Entonces, cuando empiezas a realizar este tipo de sanación pensando que es algo de salud, te puedes encontrar que no es algo de salud. Sí que es de salud porque estas entidades van mermando el cuerpo físico de la persona y emocional, ¿vale? Entonces da una serie de características en ella, ¿no? Entonces, pero cuando entras a sanar a la persona y ver el campo energético es cuando, en alguna ocasión, gracias a Dios, no muchas, pero sí que me los he encontrado, pues te encuentras con este tipo de entidades, ¿no? Entonces, a veces, bueno, no, a veces no, o sea, el simple hecho, ni qué decir tiene que la energía de luz divina de la fuente, no la toleran, porque estas entidades necesitan oscuridad para hacer sus vivencias y para vivir ahí. O sea, en el caso de que invadan un cuerpo, ¿no? En el momento en que empiezas a trabajar con la fuente divina o la luz, en este caso, ¿no? Luz energética, pero no... Sé que en esta explicación hay personas que, bueno, incluso se pueden tomárselo a risa, pues no están a risa, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la luz de la fuente divina, que te puede mejorar la salud, que te puede incluso mejorar tu calidad de vida e incluso sacar entidades malignas que están sucumbiendo tu cuerpo físico, emocional y espiritual, no es para tomarse la risa, ¿no? Sino que es para tenerlo en cuenta y poder ayudarte en un momento dado, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que cuando me he encontrado en algún caso, ¿vale? He tenido que coger y pedir ayuda a los seres angélicos. ¿Por qué? Pues para que esta entidad sea llevada allí donde le corresponda, o sea, al reino que le corresponda, o los seres angélicos se lo llevan allí donde ellos creen que han de estar, ¿no? Decir que estas entidades van destruyendo a la persona, pero no solamente a la persona, sino que en el caso de que una persona tenga relaciones muy estrechas, vamos a llamarlo así, con esta persona que está invadida, también le va a ir absorbiendo la energía y una parte de esa energía va a pasar y va a ir deteriorando a la otra persona. Por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, este tipo de entidades no siempre son detectadas ni por la persona que la tiene ni por personas de su entorno, ¿no? Lo puede detectar una persona que tenga una cierta capacidad para detectarlas y para sacarlas. Y yo denominaría que trabajen en el campo energético de la luz de la fuente, ¿vale? Divina. Pero claro, hay personas que no tienen esta capacidad de ver. Entonces se pueden también poner en riesgo, ¿vale? Ahora, si tú tienes la capacidad de ver
y te sabes proteger y sabes dónde derivarlas, sacarlas y derivarlas, ¿vale? En principio no hay. Lo que pasa que sí, que a veces, como digo, hay que llamar al reino angélico para que vengan a recogerla, porque aunque a lo mejor en un momento dado no te puedan dañar, sí que pueden estar muy enfadados y digamos que hacer molestarse y entonces, por ejemplo, protestar y incordiar durante un tiempo, que si tú lo detectas, bueno, llamas a los seres angélicos y que se lo lleven. Entonces ahí ya se acabó todo, ¿no? Entonces vamos a seguir con el tema. O sea, hay gente que piensa que el cielo y el infierno es algo creado por la comunidad o entidades que manejan este planeta o incluso humanos, ¿no? Para meter a las personas en el campo de la religión. Bueno, pues yo diría que de una forma u otra sí que existe, ¿vale? Porque yo en algún caso que he podido diagnosticar de este tipo, o sea, me lo presentaron en sueños, ¿no? Y me presentaron dónde iba a ir esa entidad porque hizo mucho mal, a quien no debía, a quien no correspondía, ¿no? Entonces, donde lo llevaban y donde iba, puedo decir que es lo más parecido al infierno. Y lo que le hacían era lo más parecido, vamos, nada agradable, sino todo lo contrario, ¿vale? Por haberse atrevido a hacer un mal que no, ¿vale? Entonces, a mí me lo presentaron en un sueño y luego tuve la experiencia de vida, ¿vale? Entonces puedo decir que este tipo de circunstancias existen. El cielo, claro que existe también. El cielo es una forma, una capacidad, una manera de ser interna, ¿vale? Lo mismo que el infierno puede ser, porque una persona que vive en la oscuridad a nivel de densidad, energía muy densa y muy oscura, ni qué decir tiene que es lo más parecido al infierno, ¿vale? Porque las personas que tienen este tipo de energía, por los motivos que sean, que puede ser más de uno, pues están padeciendo, ¿vale? Padecen de una manera u otra. Entonces, si luego además añadimos que hay entidades que le gusta este tipo de energía para apoderarse de un cuerpo físico, para hacer de las suyas, que en un momento dado puede ser sacado y derivado, no va a ir al cielo, ni qué decir tiene, ¿no? Este tipo de entidades, y pueden ser castigadas. Y también puedo decir que no de la manera más agradable, sino todo lo contrario. Entonces, en que si existe el infierno, la oscuridad, los demonios, el cielo, Dios, luz, yo diría que sí que existe. Y este tema es mucho más amplio, ¿no? Yo he dado unas pinceladas en base a mi experiencia, lo que yo he podido ver a nivel energético y tridimensional incluso, ¿no? Y lo que se me ha presentado en sueños. Y bueno, yo lo que al principio, porque no he tenido solamente un sueño premonitorio, he tenido bastantes, ¿no? Y al principio yo he sido muy prudente, hasta que no he verificado hasta qué punto se podía dar o se han dado como una realidad, ¿no? Y sí que se han ido dando, sí, algunos todavía no, pero también decir que hubo sueños que se me presentaron y bueno, no saber qué querían decir y a los 10 años, por decirte algo, pasar y ver qué querían decir y por qué se me presentaron, ¿no? A lo mejor no podían tener mucha importancia, otros sí. Entonces, mi veracidad he podido constatar lo mismo que los mensajes que yo he podido
percibir palabras o mensajes, ¿vale? Y he sido prudente hasta que he visto que en horas, al día siguiente, semanas o en muy poco tiempo han ocurrido. Entonces, vamos a ver, tengo un alto nivel de credibilidad, o sea, y de que puede suceder. Entonces, para mí ha sido creer en mí misma, ¿no? Y que no eran cosas raras, ni de medicina mental, ni nada de esto. No, no, no. Todo lo contrario. Hay otros mundos y hay otras capacidades. Esto, aunque haya personas y la ciencia a veces no lo entienda, ocurre y existe. Y es adecuado saberlo. ¿Por qué? Porque si tú entiendes y sabes que pueden haber otras posibilidades y que se pueden solucionar de otras maneras e incluso solucionar mucho más fácilmente, entre comillas, de lo que se piensa, pues te pones mano a ello, o sea, te pones a poder solucionarlo, buscar, ¿no?, alternativas, ¿vale? Sin embargo, si tú no crees, si tú piensas que la persona está loca, por decirte algo, no estás solucionando, porque a veces simplemente en muy poco tiempo puedes buscar una solución y acabar con ello. Y de la otra manera, pues quizás incluso yo he visto casos que se le ha dado un tratamiento inadecuado y la verdad la persona, el cuerpo físico, mental, emocional, ha ido de capa caída y muy mal, ¿vale? Esto en algunos casos que yo he podido ver y observar, ¿no? Y bueno, aquí dejo ya el vídeo para quien esté interesado de saber un poquito más y no tenga miedo, porque hay gente que realmente tiene terror. Y bueno, si tú eres conocedor y sabes que hay otras posibilidades que se pueden solucionar y que tienen otro significado, pues el miedo se va. No hay que tener miedo, hay que buscar soluciones. Y bueno, ¿qué puedo hacer, no?, con esto que me está ocurriendo, o con esto que se me está presentando, o con lo que yo estoy viviendo, ¿no? Es ir un poquito más allá y buscar una solución factible. Buenas noches, espero os haya servido de utilidad y bueno, lo dejamos ya aquí, hasta el próximo vídeo.